Empecé a pescar desde muy joven. La mayoría de los pescadores comienzan a pescar cuando aún son jóvenes, ya sea por influencia de sus padres o abuelos. Yo no fui una persona diferente. Comencé cuando tenía 9 o 10 años. Recuerdo claramente a esa edad, un día al salir de casa. Todos quedaron preocupados porque no sabían dónde estaba yo. Y había ido a una tienda de pesca cerca a comprar media docena de anzuelos. Por supuesto, todos me buscaban porque no sabían dónde estaba. Y al poco tiempo llegué a casa feliz como si no pasara nada. Todos empezaron a gritarme y yo ni siquiera entendía por qué. Por supuesto que había hecho algo no muy apropiado, pero empezó a despertar mi pasión por la pesca. Y yo iba los fines de semana al río que pasaba por mi pueblo. Iba con un poco de pan. Iba al puente con mi padre a pescar peces pequeños que había, y así surgió esta pasión. Cuando tenía 12 años me mudé de casa, a una zona no muy lejos, pero cerca de ríos. Una zona con canales, y había muchas carpas, muchos carpines y otros peces pequeños. Y luego me iba con mis vecinos. Íbamos a pescar, bañar, jugar, andar en bicicleta, y pescar era una de las cosas que más hacíamos. No había internet, no había PlayStation, así que teníamos que divertirnos de alguna manera, y era una forma muy saludable. En aquella época mi padre también se había comprado un barco. Íbamos a Ría de Aveiro, que es una ría grande, y pasábamos allí los fines de semana pescando lubinas, doradas, y sin duda eran momentos fantásticos que recuerdo con mucho cariño. A pesar de pescar mucho en agua salada con mi padre, mi pasión era más la pesca en agua dulce. Un poco más tarde, cuando tenía unos 13 o 14 años, conocí a alguien que actualmente es mi amigo e incluso mi socio. Él ya pescaba en agua dulce, pero con otras técnicas más avanzadas. Pescaba la inglesa y francesa, en varios lagos y embalses pescando barbos y carpas, y eso me empezó a interesar un poco. Entonces comencé a seguirlo. Compré mi primera caña de inglesa y mi primera caña de francesa. Y luego comenzamos a pescar y comencé a interesarme más en la pesca más técnica en agua dulce. Recuerdo que un día fui con él a una feria de pescar en Portugal. Si no recuerdo mal, fue en Oporto. Llegamos allí y había alguien haciendo una demostración de pesca mosca. Ese amigo que había vivido en Francia durante muchos años. Además de leer en revistas, también seguía a personas que pescaban con mosca, y cuando pescaba en ríos, también veía gente pescando a mosca. Siempre lo tuvo dentro, pero nunca lo había probado. Entonces, en esta feria dijo, quiero probar esta pesca. Compró una caña, un carrete y una línea, y se puso a pescar. En esos viajes que hacíamos a Alentejo, a pescar carpas a la inglesa, él empezó a pescar con mosca al final del día y empezó a pescar unos black bass en superficie con moscas secas, que ni siquiera son las moscas que se usan. Pero empezó a pescar y luego su pasión creció. Y un año después compré mi primera caña y carrete de mosca. En la zona donde vivíamos teníamos algunos ríos trucheros y mis primeras especies fueron las truchas y los escalos, que era lo que había en el río. Poco después empezamos a ir a algunos lagos cercanos a pescar el black bass y empezamos a especializarnos en esa especie. Es bueno recordar que en ese momento no había información. Era lo que veíamos en las revistas, no había nada. Pero comencé a montar mis propias moscas. Compré material en Francia por catálogo. Comencé a pescar mis primeras moscas y mi pasión creció. Y hoy, 25 años después, sigo teniendo la misma pasión que la primera vez que cogí una caña de mosca.
Mi pasión por la pesca con mosca comenzó hace muchos años. Recuerdo que poco después de empezar a pescar con mosca, me fui al Alentejo. Pescábamos carpas a la inglesa, que era normal durante el día. Y luego al final de la tarde intentaba pescar el black bass con un streamer en los rincones. Lo que pasó fue que estaba tratando de pescar el black bass y entró una carpa grande. Y fue una pelea espectacular. No estaba acostumbrado y ni siquiera estaba preparado para pescar ese pez. Pero funcionó y saqué el pez. Tengo la foto. Y fue así que todo cambió. Tenía mucha curiosidad por lo que estaba pasando. En ese momento era difícil encontrar información. Pero comencé a investigar un poco en Internet, ya que hacía poco que tenía una computadora. Pero no había información. Había algunas personas que pescaban en Estados Unidos con imitaciones de pan o pequeñas ninfas, pero era todo muy extraño. No había grandes referencias. Al año siguiente, en una nueva visita al Alentejo, tuve otras ganas de probar las carpas. Ya había montado algunas ninfas en casa. Y temprano en la mañana fui a algunos rincones del embalse y vi algunas carpas e hice mi primer intento fallido. Así que me frustré un poco, pero por supuesto no iba a rendirme así al principio. Recuerdo que otro día me fui a un embalse en Castelo Branco y estaba caminando por la orilla centrándome en las carpas. Ya no me centraba en el black bass. Y veo una carpa comiendo en una zona de 1 metro o 1,5 metros de profundidad. Lanzo y veo la carpa. Tengo esto en la memoria. Veo la carpa llegando a media agua, comiéndose a la ninfa y saliendo. Ese momento para mí fue especial y me hizo completamente adicto a esta especie. Luego comencé a montar mis modelos de moscas. No las iba a comprar porque en ese momento eran caras y no había modelos. Y como tenía el material, hacía mis propias moscas. Las hacía con marabú, que es el material que uso hoy en día. No uso nada más. Entonces hice mis moscas con marabú. Creé mis propios modelos, incluido uno que todavía uso hoy, y comencé a dedicarme un poco más. Con el tiempo, por supuesto, empecé a desarrollar mis propias técnicas, porque no había información. Así que teníamos que hacerlo de la mejor manera para pescar la carpa. Y aunque lo hacíamos inconscientemente, puedo ver que estas son las técnicas que se utilizan hoy en día en todo el mundo. Tiro?
En 2009 hice un DVD sobre la pesca de carpas con mosca. Ya estaba muy interesado en esta técnica y poco después me contactó el canal Caza y Pesca para hacer algunas producciones. Esta fue mi oportunidad de comprar equipo nuevo. Me quedé muy entusiasmado y produje mi primer documental sobre la pesca de carpas con mosca. A partir de ahí me interesé mucho por otras especies, porque empecé a verlas en internet y decidí filmar en otros lugares del mundo. Una de esas aventuras que guardo en la memoria fue la pesca del tarpón en Florida, con un portugués que vivía allí, y era guía de pesca hace más de 20 años. Fui allí para vivir una aventura con un amigo y capturamos algunos peces grandes. Son peces fantásticos que saltan en un entorno de agua salada completamente nuevo, lo que creó nuevos desafíos para mí. Luego también fui a África para intentar pescar marlin con mosca. Fuimos a las islas de Santo Tomé y Príncipe, más precisamente a la isla de Príncipe, y logramos pescar marlin con mosca. Fue un momento muy emotivo para mí, porque el marlin azul es el pez soñado por todo pescador. Es el rey de los mares, así que pescar este pez fue una experiencia imposible de olvidar. Que me encontré con un vídeo en internet sobre la pesca del tucunaré, y como ya estaba pescando en black bass, que son morfológicamente similares, vi que era un pez luchador que explotaba en la superficie y me interesé. Entonces aproveché la oportunidad y me fui al Amazonas a hacer una película en el Alto Río Negro. Fue en ese momento que comencé a aprender más sobre esta especie y terminé regresando varias veces. En uno de estos viajes me invitaron a ser guía de pesca en una importante operación de pesca en el Alto Río Negro y acepté el desafío y estuve un tiempo guiando. Me encanta guiar a los clientes por varias razones. En primer lugar, porque hago feliz a los pescadores. Así son las cosas. Además de ayudar al cliente, también le transmitimos un poco de nuestra pasión, porque compartimos experiencias. Ellos preguntan qué pescamos, yo comparto mis experiencias y ellos las suyas. Se crea buena química y acaba siendo una actividad muy gratificante. Y a partir de ahí, guiar a las carpas fue un pequeño paso. Yo en los viajes de pescas que hacía, por ejemplo, para pescar el bonefish. Y cuando pescaba el bonefish, que se pesca en aguas bajas, en los flats, los pescaba a pez visto. Me volvía a casa del viaje y me iba a pescar carpas y pensaba, pero esto es similar. Por supuesto que no es en el mar, por supuesto que no es en los trópicos, pero es muy similar. La técnica es aún más difícil, es más desafiante. Así que pensé, ¿por qué no traer gente aquí y mostrarles lo que realmente es la pesca de carpa con mosca? Y así empezó todo. A partir de ese momento comencé a invitar a algunas personas a venir aquí a pescar. Y poco después comencé a guiar de una manera más profesional. Hasta el día de hoy he recibido personas de todo el mundo, de toda Europa, incluso de Estados Unidos, para pescar conmigo carpas con mosca. La verdad es que cuando mis clientes llegan aquí no tienen idea de lo que se van a encontrar. Saben que es pesca a pez visto, con ninfas, pero no tienen experiencia con la carpa. Están acostumbrados a pescar truchas incluso en el mar. Tengo clientes que han pescado en todo el mundo, pero no saben pescar carpas, no conocen la técnica, no conocen las moscas,
no conocen su comportamiento, no saben cómo comen las carpas. Entonces llegan y quedan completamente sorprendidos, porque en primer lugar no tienen que hacer 7000 kilómetros para ir a pescar. En poco tiempo pueden llegar aquí y pescar. Entonces las emociones que tenemos al pescar carpa son completamente fuera de lo común, porque es pesca que se hace 100% a la vista y son peces 100% salvajes. Es un desafío muy grande. Las carpas son muy desconfiadas. Es muy difícil hacer una aproximación correcta. Es muy difícil ver la carpa en determinadas situaciones. Es difícil saber dónde está la cabeza y la cola. Es difícil saber dónde tenemos que colocar la mosca en determinadas situaciones. Es difícil saber por el movimiento que hace el pez qué comportamiento está exhibiendo. Si todavía está receptivo a la mosca o si ya está huyendo, si está nervioso o no. Aquí hay muchas cosas, muchas cosas. Aquí detrás de mí tenemos el lago Alqueva. La construcción de este embalse se terminó en 2002 y es el lago artificial más grande de Europa, con 1200 kilómetros de margen. Para mí es mi paraíso para la pesca de carpas con mosca. Aquí las carpas son grandes, no hay carpas pequeñas. Entonces para mí es un gran desafío y, por supuesto, también para mis clientes que vienen aquí a buscar los grandes trofeos. Pero no se trata solo de los grandes trofeos, de los que están hecha la pesca o la experiencia que aquí tienen mis clientes, sino también el aspecto gastronómico, estos paisajes fantásticos, y todo ello hace que un viaje a Portugal siempre valga la pena. Para pescar con carpas con mosca, es muy importante el material que utilizamos. Yo utilizo cañas para línea 6 o línea 8. Por ejemplo, cuando estoy guiando, el primer día voy a lagos donde hay muchos peces, pero peces pequeños, no crecen mucho, pesan 1,5 kg, 2 kilos como máximo. Entonces uso una caña de línea 6, que es más fácil de lanzar. El cliente siente el pez y lo más importante es practicar la técnica para luego pescar peces más grandes. Luego también uso una caña para la línea 8, pero esta la uso para peces más grandes. Con la caña de 6 se puede, pero no tenemos la potencia que tenemos con una caña 8. El carrete es muy importante, al menos que tenga un buen freno, porque como ya habéis visto, las carpas en estas condiciones son salvajes. Corren mucho, así que tenemos que tener un carrete con un freno muy suave y con algún backing. Porque cuando son peces grandes se acaba la línea y hay que tener algo de reserva. Otra cosa muy importante es la línea. La gente suele descuidarse y utilizar cualquier línea para pescar, pero eso es un error, y te explicaré por qué. Porque pescamos carpas en ambientes cálidos. Si utiliza una línea para truchas, la línea quedará tan blanda que difícilmente se deslizará a través de los anillos de la caña. Esto me ha pasado muchas veces con clientes. Entonces, uno de mis requisitos es utilizar una línea semitropical o tropical. En este caso utilizo una línea para redfish tropical. Esto permite que la línea, incluso en condiciones de muy alta temperatura, tenga buena rigidez, salga bien por las anillas, y es la línea ideal para esta pesca. El bajo de línea que utilizo es de nylon, con 9 pies de largo. Y luego, para completar, utilizo un terminal de fluorocarbono de unos 30 centímetros. De modo que en total tenemos unos 10 pies de largo.
La técnica de pesca de carpa con mosca es muy particular. En primer lugar, es una pesca a pez visto. Tenemos que caminar por la orilla, buscar los peces y cuando los encontramos, ver la posición en la que se encuentran, aprender a leer el lenguaje corporal del pez para luego acercarnos y lanzar. Por supuesto, tendremos otras condiciones. Si hace mucho viento es más difícil lanzar, pero podemos acercarnos más fácilmente. Si no hace viento, como hoy, es un poco más complicado, porque los peces pueden detectarnos desde una larga distancia y huir rápidamente. A la hora de pescar carpas con mosca hay dos cosas muy importantes que son la presentación y las moscas que vamos a utilizar. Las moscas que uso son moscas pequeñas. Personalmente no me gusta usar moscas grandes por varias razones. Cuando las carpas se alimentan en aguas bajas, si no levantan los detritos del hondo, si utilizamos una mosca grande, el pez se asustará. Aunque no haga mucho ruido al tocar el agua, se asustará. Por eso siempre uso moscas de tamaño pequeño, con anzuelos 8 o 6. Cuando montamos nuestras moscas para carpa, tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es el anzuelo. No podemos utilizar anzuelos finos, porque obviamente un pez grande con carrete abrirá el anzuelo. Otra cosa muy importante es el peso de la mosca. Yo no uso moscas pesadas, incluso cuando las carpas están comiendo un poco más profundo. La mosca tarda un poco más en descender, pero desciende de forma natural y la carpa se siente atraída cuando la mosca cae a cierta velocidad, lo que lleva a la importancia del peso de la mosca. Yo utilizo plomo, solo 2 vueltas, y ojos de cadena pequeños, lo que permite que la mosca se hunda a una velocidad ni muy alta ni muy baja. Los materiales que utilizo para montar mis moscas son materiales sencillos. Siempre uso marabú. Hay quienes usan conejo, que es un buen material. Yo también lo podría usar, pero siempre he usado marabú desde mis primeras moscas, así que seguí el patrón. Y como ya estoy acostumbrado a trabajar con marabú, sé cómo utilizarlo. A mí me funciona perfectamente, porque además tiene un movimiento muy natural en el agua. Últimamente, cuando pesco solo, uso un modelo de mosca. No veo la necesidad de usar 20 modelos ni tener 20 modelos en la caja. No merece la pena. Solo varío un poco los colores, pero he visto que ni siquiera eso hace la diferencia. Si son colores naturales, cualquier color sirve. Porque lo más importante es la presentación, el peso de la mosca y la forma en que la mosca desciende delante de la carpa cuando está comiendo. Los colores que más uso son el naranja, el marrón claro y oscuro y también el oliva. La técnica principal que utilizo para esta pesca es el drag and drop. O sea, como la carpa está comiendo y es un pez muy desconfiado, no se puede lanzar la mosca en la cabeza porque la sentirá. Sentirá la mosca tocando el agua y saldrá corriendo. Entonces, ¿qué hacer? Lanzar la mosca un poco más lejos, medio metro o 1 metro adelante, y arrastrar la mosca lo más cerca posible a la superficie y dejar caer delante el pez. La carpa se interesa especialmente por la mosca cuando ésta cae a cierta velocidad delante de ella.
Veo el futuro de la pesca de carpas con mosca muy prometedor. Sobre todo porque cada vez hay más información en Internet. Siempre hay cosas nuevas. Entonces los pescadores empiezan a interesarse más cuando ven fotos con peces grandes y cuando saben que se trata de pesca a pez visto. Entonces empiezan a querer intentarlo. Ya me han contactado muchos pescadores que querían saber qué líneas uso, qué cañas, qué moscas, y eso me hace muy feliz, ver que hay un futuro prometedor para la pesca de carpa con mosca. Linda. Não é muito grande, mas é um peixe bonito.